La lluvia caía intensamente sobre Medellín aquella noche, transformando las calles en un laberinto de reflejos centelleantes y charcos traicioneros. Carmen Suárez se abrigó con su abrigo contra el cuerpo mientras caminaba apresurada a casa, exhausta tras otro largo turno en el hospital. El olor a tierra mojada se mezclaba con el aire frío y la ciudad parecía respirar a su propio ritmo, indiferente al cansancio de las personas que la habitaban. Fue entonces cuando escuchó un sonido casi imperceptible en medio del estruendo de la lluvia, débil pero insistente. Carmen se detuvo. Miró a su alrededor, intentando localizar el origen del llanto apagado. Su corazón se aceleró cuando sus ojos se posaron en un pequeño paquete en la esquina de un callejón oscuro. Se detuvo por un segundo, pero un impulso más fuerte que cualquier duda la hizo acercarse. Se arrodilló y con manos temblorosas apartó el tejido empapado que envolvía al niño. Era un bebé, pequeño, indefenso, con la piel helada al tacto. Carmen contuvo la respiración al percatarse de lo frágil que era, de cómo sus pequeños dedos intentaban cerrarse en busca de calor. Su instinto de enfermera tomó rápidamente el control. Tenía que actuar con urgencia, sin pensarlo dos veces. Sostuvo al bebé contra su pecho, sintiendo la debilidad del pequeño cuerpo contra el suyo. Mientras se levantaba, el peso de esa decisión cayó sobre ella con una fuerza abrumadora. Ese bebé no era suyo, pero en ese instante parecía serlo. Carmen corrió a casa sin importarle que la lluvia empapara su ropa. El bebé temblaba y ella sabía que cada segundo era crucial. Tan pronto como entró en su pequeño apartamento, encendió el calefactor y buscó una toalla seca. Con cuidado, limpió su carita sucia y se dio cuenta de lo bonito que era, a pesar de su delgadez. Sus ojos aún estaban cerrados, pero el llanto había disminuido, como si la sensación de calor y seguridad lo hubiera calmado. Carmen sabía que debía llamar a la policía, notificar a los servicios sociales, hacer todo de la manera correcta. Pero al mirar a ese pequeño ser tan vulnerable, sintió algo inesperado. No era solo compasión. Era algo más profundo, más instintivo, un vacío dentro de ella que, por un momento, pareció llenarse. Se sentó en el sofá, aún sosteniendo al bebé contra el pecho, y respiró profundamente. El recuerdo del dolor volvió como un puñetazo. La imposibilidad de tener hijos, el luto por el marido que se fue demasiado pronto, la soledad que se había convertido en una compañía constante. Carmen no era de las que se dejaban llevar por impulsos, pero había algo en ese momento que no parecía ser mera coincidencia. El destino había puesto a ese niño en su camino, y ella no podía ignorarlo. Tomó el teléfono, pero antes de marcar cualquier número, dudó. ¿Qué pasaría con ese bebé? ¿Sería enviado a un refugio? ¿Tal vez nunca encontraría una familia? ¿Y si, por un tiempo, solo por un tiempo, ella fuera la persona que necesitara? El pensamiento la asustó, pero, al mismo tiempo, encendió algo dentro de ella. Carmen miró al bebé dormido y susurró suavemente, como si estuviera prometiéndole algo: «Ya no estás sola». Carmen pasó la noche en vela, sentada en el sillón de la sala, meciendo al bebé en sus brazos mientras la luz de la luna se colaba por las rendijas de la ventana. El apartamento, pequeño y silencioso, nunca había parecido tan vivo. De vez en cuando, el bebé lloraba suavemente, emitiendo un sonido frágil y desesperado, como si tuviera miedo de dormirse y despertarse solo de nuevo. Carmen trataba de calmarlo de la mejor manera que sabía, apretándolo contra su pecho, murmurando palabras que ni siquiera ella comprendía del todo, dejando que su calor envolviera aquel pequeño cuerpo tembloroso. Pero no era solo él quien necesitaba consuelo. Durante años, ella convivió con un vacío silencioso, un espacio dentro de sí que nunca logró llenar. La maternidad siempre había sido un sueño lejano, una posibilidad arrebatada de ella de manera cruel. Después de la muerte de su marido, se acostumbró a lidiar sola con el dolor, a trabajar hasta tarde para evitar enfrentar la soledad que la esperaba en casa. Pero ahora, al sostener a ese bebé, sentía algo diferente.
No era solo lástima o compasión, era un sentimiento más profundo, como si una pieza perdida de su vida hubiera sido encontrada en medio de aquella noche lluviosa. ¿Qué haría cuando amaneciera? Su instinto de enfermera le decía que debía llamar a las autoridades, asegurar que él recibiera los cuidados adecuados. Pero cada vez que imaginaba entregarlo a extraños, un miedo irracional se apoderaba de su pecho. ¿Y si nadie lo cuidara correctamente? ¿Y si terminara perdido en el sistema? ¿Creciendo sin el amor que todo niño merece? Por más que tratara de convencerse de que su función terminaba ahí, algo dentro de ella gritaba que no podía simplemente dejarlo ir. Tal vez hubiera sido el destino, tal vez solo fuera locura, pero de cualquier manera, ella no estaba lista para despedirse. A la mañana siguiente, Carmen tomó su decisión. Antes de cualquier acción definitiva, necesitaba asegurarse de que el bebé estaba bien. Su llanto había disminuido, pero su debilidad aún era evidente. Y ella no tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí, solo en el frío. Lo vistió con la ropa más abrigada que pudo encontrar, improvisando un gorro con un trozo de tela suave para proteger su pequeña cabecita. Salió temprano, con pasos decididos, ignorando el agotamiento que pesaba sobre su cuerpo. En el camino, se detuvo en una farmacia para comprar lo básico: leche en polvo, biberones, pañales, algunas ropitas que le quedaran a ese frágil cuerpecito. La dependienta le lanzó una mirada curiosa. Pero Carmen simplemente sonrió de manera automática y pagó las compras sin dar explicaciones. Con los paquetes en el brazo y el bebé bien protegido contra su pecho, se dirigió al hospital donde trabajaba. Allí sabía que podía contar con la ayuda de alguien de confianza, alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Al entrar en la ala pediátrica, encontró a la doctora Camila, una de sus colegas más antiguas. La médica miró a Carmen y luego al bebé, arqueando las cejas. ¿De quién es este pequeño?, preguntó sin rodeos. Carmen respiró profundamente antes de responder: lo encontré en la calle anoche. Necesito asegurarme de que esté bien. Camila no insistió, simplemente tomó al bebé con cuidado y comenzó a examinarlo. Verificó su temperatura, los reflejos, la respiración. Después de unos minutos, concluyó: está desnutrido, pero nada grave. Con los cuidados adecuados, estará bien. Carmen sintió un alivio inmediato. Observó mientras la médica tomaba un biberón e intentaba alimentarlo. El bebé succionaba con dificultad, pero parecía decidido a fortalecerse. Y, en ese momento, Carmen supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Carmen salió del hospital sintiendo un peso distinto en el pecho, una mezcla de alivio y aprensión. El bebé estaba bien, solo necesitaba cuidados, pero ahora surgía la pregunta más difícil: ¿qué hacer a continuación? Ella sabía que lo correcto sería buscar a las autoridades, informar que había encontrado al niño y darle un destino seguro y legal. Pero mientras caminaba por las calles de Medellín, sintiendo el pequeño cuerpo aún tan frágil acurrucado contra ella, se dio cuenta de que no podía simplemente entregarlo y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. En los últimos años, su existencia se había reducido al trabajo en el hospital y a noches solitarias en casa, enfrentando un vacío que parecía crecer cada día. Ahora, ese bebé, que ni siquiera tenía nombre, hacía que ese vacío pareciera menor. Era irracional. Lo sabía. No tenía condiciones financieras para criar a un niño sola, ni la estructura emocional para algo así. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar el sentimiento que crecía dentro de ella. Cuando llegó a casa, se sentó en el sofá, sosteniendo al bebé con más firmeza, como si temiera que alguien viniera a arrebatárselo de sus brazos. Estaba tan pequeño, tan indefenso. Y, sin darse cuenta, Carmen comenzó a imaginarse a sí misma como la persona que cambiaría el destino de ese niño. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y incertidumbres. Cada biberón preparado, cada cambio de pañal torpe, cada noche mal dormida hacían que Carmen sintiera que se estaba sumergiendo en algo mucho más grande de lo que había planeado. Al principio, el miedo la dominaba.
¿Y si no lograba cuidarlo correctamente? ¿Y si solo se estuviera aferrando a una ilusión? Pero entonces, en un momento inesperado, el bebé abrió los ojos por primera vez y la miró directamente. Fue una mirada breve, curiosa, pero que la golpeó como un puñetazo. En ese instante, todo cobró sentido. Ella no sabía de dónde venía, no conocía su historia, pero sabía que, de alguna manera, estaban conectados. Y entonces llegó la decisión que lo cambió todo. Sentada en el suelo de su pequeña sala, con el bebé durmiendo en sus brazos, Carmen susurró: «Te llamarás Lucía». La elección del nombre no fue planeada, simplemente surgió de manera natural y correcta. Sintió las lágrimas correr por su rostro, pero, esta vez, no eran de tristeza. Eran de alivio, de miedo, de amor. Por primera vez en años, Carmen sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia para Carmen. Cuidar de un bebé sola era mucho más difícil que cualquier turno agotador en el hospital. Lucía lloraba en las madrugadas, requería atención constante y parecía percibir cuando Carmen se alejaba, aunque fuera por pocos minutos. El cansancio era abrumador, pero el amor que crecía entre ellas era aún mayor. Al principio, Carmen evitaba pensar en el futuro. Se decía a sí misma que solo estaba asegurando un hogar temporal para la niña, que en algún momento las autoridades aparecerían para resolver la situación. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y nadie vino a tocar a su puerta. A esa altura, Lucía ya reconocía su voz, sonreía al verla entrar en la habitación y apretaba su dedo con fuerza como si dijera: «No me sueltes». ¿Cómo podría dejarla ir? Cada pequeño logro de la niña era también una victoria para Carmen. La primera sonrisa, la primera carcajada, los primeros pasos inseguros por el pequeño apartamento. La vida de Carmen, antes tan predecible y solitaria, ahora giraba en torno a esa niña. Y, sin darse cuenta, Lucía ya no era solo una responsabilidad pasajera, ella era su hija. Pero la realidad siempre encuentra la manera de imponerse. Cuando Lucía cumplió 3 años, Carmen supo que ya no podía posponer la cuestión de la adopción. El miedo a que alguien se la quitara crecía día a día. Ya no se trataba de un deseo, sino de una necesidad. Entonces comenzó la batalla burocrática: abogados, documentos, entrevistas con asistentes sociales, preguntas difíciles sobre su capacidad para criar una niña sola. Y, sobre todo, la incertidumbre. ¿Y si la negaban? ¿Y si, por no tener un salario alto, no se la consideraba apta? Carmen pasó noches en vela, reviviendo cada detalle del proceso y buscando fuerzas para continuar. Pero, cada vez que la duda amenazaba con dominarla, bastaba con mirar a Lucía jugando en la sala, completamente ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. La niña ya no era un bebé indefenso, pero seguía siendo su pequeña y Carmen haría cualquier cosa para protegerla. No podía perder a la hija que el destino había puesto en su camino. La lucha por la adopción de Lucía se extendió por 2 años, cada etapa más agotadora que la anterior. Carmen nunca imaginó que el proceso sería tan difícil. Los documentos parecían interminables y cada nueva exigencia burocrática era un obstáculo más a superar. Tuvo que demostrar ingresos, presentar informes psicológicos, permitir visitas de asistentes sociales en su casa y responder preguntas que, por muy bien intencionadas que fueran, parecían una prueba constante de su capacidad para ser madre. En cada reunión sentía que necesitaban una justificación para dejarla quedarse con Lucía, como si el amor que sentía no fuera suficiente. Pero Carmen no se rindió. Trabajó horas extras para garantizar estabilidad financiera, preparó el apartamento para cumplir con todos los requisitos y enfrentó cada etapa del proceso con determinación. El miedo a perder a Lucía la impulsaba cada vez que firmaba un nuevo formulario o se sentaba frente a un asistente social para otra entrevista. Pensaba únicamente en la niña que, en casa, la esperaba con los brazos abiertos. Al fin y al cabo, no se trataba de una elección. Lucía era su hija, y Carmen no permitiría que la separaran de ella.
Cuando la adopción fue finalmente concedida, Carmen sintió un alivio que nunca había experimentado antes. El documento oficial llegó en una mañana cualquiera, un sobre discreto conteniendo las palabras que lo cambiarían todo. Lucía Suárez. Era oficial. Era definitivo. Con las manos temblorosas, sostuvo el papel y dejó que las lágrimas corrieran sin tratar de detenerlas. Había pasado años luchando para que nadie le quitara a Lucía y ahora, finalmente, nadie podría cuestionar su derecho a ser la madre de esa niña. Al llegar a casa, se arrodilló frente a su hija, la tomó por los hombros y susurró: «Eres mía». Para siempre, Lucía no comprendió el peso de aquellas palabras, pero sonrió abrazándola con fuerza. En ese instante, todo el agotamiento, todas las noches sin dormir y todas las incertidumbres desaparecieron. Carmen había ganado y, sobre todo, había asegurado para Lucía algo que ella misma nunca imaginó volver a tener: una familia. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos, pero Carmen nunca se arrepintió de la elección que hizo. Criar a Lucía sola exigía constantes sacrificios. El dinero siempre estaba contado, las noches seguían siendo cortas y el cansancio se había convertido en una compañía permanente. Pero todo eso se volvía insignificante ante la alegría que la niña aportaba a su vida. Lucía crecía llena de energía, con una curiosidad insaciable y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Le encantaba escuchar las historias que Carmen inventaba antes de dormir y corría a sus brazos cada vez que algo la asustaba. Todos los miedos que Carmen había tenido al principio de no ser suficiente, de fallar como madre, fueron reemplazados por una certeza absoluta: Lucía era lo mejor que le había pasado. En el 5º cumpleaños de la niña, Carmen organizó una pequeña fiesta en casa con un pastel sencillo y algunos globos esparcidos por la sala. No había lujos, pero había amor. Lucía apagó las velas con los ojos brillando de felicidad. Y Carmen sintió que, a pesar de todas las dificultades, estaba logrando darle a su hija la infancia que merecía. Sin embargo, ese día ocurrió algo que le hizo comprender que su lucha aún no había terminado. Mientras recogía el desorden tras la fiesta, Carmen notó algo extraño. Por la ventana de la sala, vio a un hombre parado al otro lado de la calle. No parecía un vecino ni alguien de paso. Estaba observando. Su mirada se fijó en Lucía, que jugaba con uno de los regalos que había recibido. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. En un primer momento, trató de convencerse de que se trataba de paranoia, que tal vez era solo una coincidencia. Pero cuando volvió a mirar, vio que el hombre no desviaba la vista. Su corazón se aceleró. ¿Quién era él? ¿Qué quería con su hija? Un instinto protector se apoderó de ella. Sin dudarlo, tomó a Lucía en brazos y cerró las cortinas. Su pecho latía con fuerza. Algo le decía que ese hombre no estaba allí por casualidad y por primera vez en mucho tiempo. Carmen sintió un miedo real de perder a Lucía, un miedo distinto, más intenso, más concreto. En los días siguientes, Carmen no pudo deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. El hombre que había observado a Lucía en la fiesta de cumpleaños no volvió a aparecer, pero la inquietud no la dejaba en paz. Empezó a prestar más atención a su alrededor, asegurándose de que nadie la siguiera cuando llevaba a Lucía a la escuela o regresaba del hospital tras un turno. La preocupación pronto se transformó en paranoia. Cerraba todas las puertas 2 veces, evitaba que Lucía jugara sola en el patio del edificio e incluso consideró acudir a la policía. ¿Qué dirían? Que un desconocido miró a su hija durante unos minutos y eso fue ¿suficiente para dejarla aterrorizada? Se esforzaba por convencerse de que era un exceso, que tal vez solo estaba proyectando sus antiguos miedos. Pero, en el fondo, sabía que algo estaba a punto de suceder. Y la confirmación llegó pocos días después. Cuando recibió un grueso sobre, sin remitente, entregado por un motoboy. Con manos temblorosas, Carmen lo abrió y su mundo se derrumbó al leer las frías palabras del documento judicial. Alejandro Rivas, un empresario millonario, reclamaba la paternidad de Lucía y exigía una prueba de ADN.
Carmen sintió que sus piernas flaquearon. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. El nombre no le resultaba familiar. Pero la situación era clara. Alguien del pasado de Lucía había aparecido para reclamarla. Su corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de perderla. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había descubierto a Lucía después de tanto tiempo? Con la respiración entrecortada, Carmen hojeó los papeles y encontró detalles que hicieron que su estómago se revolviera. Alejandro afirmaba ser el padre biológico de la niña y argumentaba que nunca supo de su existencia porque la madre, Isabel Moreno, había ocultado el embarazo antes de fallecer. Carmen sintió una mezcla de ira y desesperación. ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Por qué aparecía ahora cuando Lucía ya tenía una vida establecida? ¿No era justo? Había pasado 5 años luchando para asegurar que Lucía tuviera un hogar, un amor incondicional, una vida segura, y ahora un extraño, con dinero e influencia, aparecía para reclamar el derecho a ser padre. Carmen quiso arrancar esos papeles, fingir que nada de eso estaba ocurriendo. Pero la realidad era implacable. Si Alejandro realmente tenía un vínculo biológico con Lucía, podría perderla, y solo la idea de vivir sin su hija le provocaba un miedo asfixiante mayor que cualquier cosa que hubiera enfrentado. En los días que siguieron a la notificación, Carmen no pudo pensar en otra cosa. Las palabras prueba de Anne resonaban en su mente como una pesadilla. Sabía que la ley estaba del lado de Alejandro. Él tenía el derecho de comprobar la paternidad y si se confirmaba que Lucía era su hija biológica, ¿qué pasaría con ella? Carmen se veía inmersa en una batalla que parecía imposible de ganar y al mismo tiempo sentía un creciente desaliento. Para ella, Lucía era su hija, de corazón y alma, y eso no podía ser cuestionado por un papel. Pero la realidad era dura, se enfrentaba a un hombre rico y poderoso, con los recursos para hacer cualquier cosa. Carmen se encontró en una encrucijada. No podía dejar de luchar por Lucía, aunque sabía que esa batalla podría ser devastadora para ambas. Tendría que ser más fuerte que nunca. Las noches se hicieron largas y sus pensamientos, antes centrados en cuidar a su hija, quedaron invadidos por una implacable batalla judicial. Cada día temía lo que vendría al siguiente. ¿Qué más podía hacer sino luchar? Por Lucía, haría cualquier cosa. Mientras tanto, Lucía continuaba con su rutina, completamente ajena al torbellino que se formaba a su alrededor. Seguía jugando con la misma energía y confianza de siempre, pero para Carmen, la mirada inocente de la niña se convertía en un recordatorio cada vez más fuerte de lo que estaba en juego. Tuvo que contener las lágrimas en varias ocasiones, sin querer que Lucía viera el miedo reflejado en su rostro. Si Lucía lo supiera, el dolor de perder a la madre que la crió sería insoportable. Carmen no podía permitir que eso sucediera. Se preparó para los siguientes pasos, fue con su abogado, trató de entender el proceso legal y de averiguar qué más se podía hacer para proteger a Lucía. Sin embargo, sabía que sería una lucha difícil, una batalla que tomaría tiempo. Al mirar a su hija, Carmen sintió nacer una determinación interior. Ningún hombre, ningún abogado, ninguna ley podría quitarle a Lucía. ¿No lo permitiría? Lucía la eligió, la crió y ahora lo único que importaba era que, en ese momento, eran una familia y eso, Carmen sabía, lo era todo. El proceso judicial comenzó de forma lenta y dolorosa. Carmen pasaba sus días organizando documentos, respondiendo preguntas difíciles y asistiendo a reuniones con abogados. Con cada visita al tribunal, su corazón se encogía aún más. Sabía que los meses siguientes serían un infierno, pero el miedo a perder a Lucía era más fuerte que cualquier dolor. Durante el proceso, Carmen trató de mantenerse firme, aunque las dudas se acumulaban. Había momentos en que se cuestionaba si estaba haciendo lo suficiente. Alejandro, con su poder e influencia, parecía estar siempre un paso adelante, pero en cada reunión, Carmen sentía el peso de algo mayor. Algo que la mantenía fuerte, el amor que tenía por Lucía. Ese amor no podía ser destruido, sin importar lo que sucediera.
Incluso cuando la decisión parecía incierta, cuando la posibilidad de perder a Lucía se sentía real, Carmen no dejó que eso la debilitara. Cada vez que regresaba a casa con el cansancio marcado en el rostro, veía a Lucía corriendo a abrazarla, y eso la renovaba. Su hija la necesitaba, y Carmen tenía que ser la madre que siempre había sido para ella. Nada más importaba. Una tarde, cuando ya no sabía qué esperar del futuro, Carmen fue sorprendida por una carta del abogado de Alejandro. Lo que estaba escrito en ella no fue fácil de tragar. La paternidad fue confirmada mediante la prueba de ADN, y Alejandro exigía la custodia compartida. Carmen se sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. El dolor era insoportable, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se despertó. Sabía que la lucha no estaba perdida, que aún tenía en sus manos la capacidad de luchar por lo que es justo. No podía permitir que el vínculo que había construido con Lucía fuera destruido por alguien que apareciera en el último momento de la vida de la niña. En ese instante, Carmen comprendió que la batalla apenas comenzaba, pero estaba más dispuesta que nunca a llegar hasta el final. El enfrentamiento con Alejandro en los meses siguientes fue intenso y estuvo lleno de emociones encontradas. Cuando se encontraron en el tribunal, Carmen se dio cuenta de lo opuestas que eran sus vidas. Mientras ella estaba allí, sin dinero y con una vida construida sobre el amor que ofrecía a Lucía, Alejandro llegaba con su apariencia impecable, ropas costosas y una postura arrogante. Pero, en el fondo, Carmen era más fuerte de lo que él jamás imaginó. No estaba allí para discutir su situación financiera, sino para afirmar algo mucho más poderoso. El vínculo que tenía con Lucía no podía deshacerse por una prueba de ADN ni por la cantidad de dinero que alguien poseyera. Con el tiempo, y tras numerosas audiencias y discusiones, el tribunal finalmente llegó a una decisión. La custodia de Lucía sería compartida, pero Carmen conservaría la custodia principal. Alejandro, aunque ahora formaba parte de la vida de Lucía, no podría arrebatarle a Carmen el lugar de madre que había construido con tanto amor y dedicación. Cuando el juez dictó esa sentencia, Carmen sintió una mezcla de alivio y triunfo. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que la adaptación entre ellos no sería fácil, pero en ese momento, ella había ganado. Lucía no sería arrebatada de sus brazos. Había triunfado, y su amor, ahora más fuerte que nunca, era su mayor victoria. Con el paso del tiempo, la convivencia entre Carmen, Alejandro y Lucía comenzó a ajustarse poco a poco. Fue un proceso difícil, lleno de altibajos. Aunque Alejandro aún intentaba acercarse a Lucía, sabía que el vínculo entre ella y Carmen era inquebrantable. Lo que empezó como una amarga batalla llena de resentimientos, gradualmente se transformó en algo más. Carmen y Alejandro comenzaron a entenderse, a respetarse mutuamente. No es que fuera fácil, pero el amor de Lucía por ambos les permitió superar las barreras que inicialmente los separaban. Descubrieron que, juntos, podían ofrecer a la niña algo que nunca había tenido: un hogar completo, lleno de amor y respeto. Carmen comprendió, al fin, que la vida le había dado algo que jamás había imaginado: una familia formada no solo por lazos de sangre, sino por la elección mutua de cuidar y amar. Cuando Lucía, ya una joven llena de sueños, miró a Carmen y le dijo: «Te amo, mamá», Carmen supo, sin lugar a dudas, que esa frase, simple pero tan significativa, era todo lo que necesitaba escuchar. Había encontrado la verdadera familia, y todo lo que había sucedido antes, las luchas, los dolores, las pérdidas, la había convertido en la persona capaz de ofrecer eso. El mayor amor que existe.